¿Quién quiere un cangrejo ermitaño? Yo. La verdad es que no, es que están muy feos. No son mi tipo, ¿sabes? El punto, resulta que acontece que vamos a hablar de Parras y Parasect, que de hecho son dos Pokémones que se nos introducen desde la primera generación y que la verdad tienen un diseño bastante peculiar y su lore como que se empieza a poner un poco raro a medida que van pasando las generaciones y los juegos, obviamente. Entonces vamos a empezar a analizar estos dos Pokémones que deberían de ser la dupla, que debería formar parte de Last of Us, pero nadie les ha dicho, cumplen con todas las características. Verdaderamente la cumplen con todas las características. Levante la mano quien ha jugado de Last of Us. Yo no, pero si tú sí, perfectísimo. Tú sabrás a lo que me refiero entonces. Pero sí. Básicamente vamos a entrar en una sección que se llama Pokémones que podrían ser enfermedades, pero que nadie lo dice. Este Pokémon sí lo sabemos, está básicamente basado en el lore, sí. Pero voy a empezar a hacer una serie de videos con otros Pokémon que literalmente su lore no tiene nada que ver con lo que yo voy a decir, sino más bien yo voy a teorizar. Aquí no estoy teorizando, todo esto es información del lore basado verídicamente en los juegos y todas las generaciones que se nos han estado planteando. Y pues sí, estoy emocionada. Y pues sí, vamos a empezar bien con el diseño inicial de Parras, que si nos damos cuenta es un cangrejito ermitaño. O sea, está muy simpaticón, no nos da miedo. O sea, qué miedito que te agarre con esas pinzas, ¿verdad? ¿Quién no quiere? O sea, pero ahí, las cosas se ponen aún más raras cuando notamos que en su lomo tiene dos setas. Y esas setas como que tú dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué tendría unas setas un cangrejo ermitaño? O sea, si existe algún cangrejo que tenga algunas setas o alguna planta creciendo en el lomo, por favor no me digas ahorita porque es pregunta retórica para mí misma. Pero, ¿quién en su sano juicio le gustaría ver a un cangrejo? O sea, tú piensas que algo anda mal, genuinamente, lo piensas que anda mal. Y la verdad es que sí, Parras es víctima de algo muy triste. El punto, nosotros si nos vamos a la Pokédex de la primera generación nos vamos a encontrar con lo siguiente. Cava para chupar las raíces de los árboles, las setas a su espalda crecen a sus expensas. Desde aquí ya nos están dejando esta idea de que tal vez esas setas en efecto no son tan buenas como parecen y no son benéficas para Parras. De hecho, más parece que se están aprovechando de Parras y hasta cierto punto pues necesitan de Parras para poder existir y crecer. Pero ¿qué son? La verdad es que la primera generación no se nos presenta o sea, específicamente qué son, pero nos podemos empezar a dar una idea de lo que está pasando, pero sí. Y luego llegamos a la tercera generación, donde en la Pokédex, en Parras, se nos dice lo siguiente. Parras lleva dos setas parasitarias a cuestas llamadas Tochucazo. Estas crecen alimentándose de los nutrientes de este Pokémon de tipo bicho-planta que les sirve de huésped. Las setas se usan como elixir de vida. Vamos a enfocarnos principalmente en lo primero que les dije, que sería lo de Tochucazo y aparte huésped. Nosotros sabemos que Parras y Parasect de hecho son dos Pokémon que son tipo bicho-planta, introducidos en la primera generación, pero la realidad es que, ¿por qué sería planta también si Parras claramente es un bicho? Bueno, cangrejo ermitaño, pero... El punto. Básicamente desde ahí ya sabemos que esas setas cobran relevancia y en la Pokédex de la primera generación se nos denota. Aquí ya de plano sabemos qué es lo que está pasando. Tochucazo es una palabra muy importante. Es otra forma de decirle al Cordyceps, que el Cordyceps es de hecho el hongo que está en Telazofos y que está controlando a todos mentalmente. Sí, digamos que este hongo tiene la peculiaridad de que una vez que llega a un hospedero y lo empieza a infectar, puede, por ejemplo, empezar a sustituir los tejidos del huésped y poco a poco empieza a ganar terreno sobre hasta que llega el punto en el que puede empezar a tomar pues un comportamiento un poco malo para el huésped, al punto en el que ya el huésped ya no existe hasta cierto punto controlando su propio cuerpo. Entonces aquí es cuando ya sabemos que el destino de Parras no es muy bonito. Entonces sí, por eso vamos a pasar ahora a Parasect. Parasect, en vez de encontrarnos con un Pokémon libre de hongo, encontramos todo lo opuesto. Encontramos a este cangrejo ermitaño que sí, creció, pero a su vez esas setas que tenía, o sea, en vez de tener dos pequeñitas setas, pasó a tener un hongo así, bien grandotote. Y tú te quedas con cara de, pues, ¿qué pasó aquí? Y si te das cuenta, sus pupilas están dilatadas, que es una forma de darnos a entender de que tal vez Parras evoluciona a Parasect, pero Parras ya no está en Parasect, sino está otro ser controlando Parasect. Y de hecho, las cosas se ponen aún peor cuando, por ejemplo, ponemos en la segunda generación de la Pokédex lo siguiente. Suele vivir en lugares oscuros y húmedos, los preferidos, no del bicho, sino de la seta de su lomo. Aquí claramente ya nos está diciendo que la seta tiene el control. O sea, el bicho no tiene mucho que decir en donde le gusta estar, más bien está en lugares oscuros y húmedos, un lugar donde claramente el hongo puede proliferar de una manera muy sencilla. Además, las cosas se ponen aún más turbias cuando en otra entrada de la Pokédex se nos menciona lo siguiente.
Cuando ya no queda nada del bicho, la seta del lomo libera esporas sobre el huevo del mismo. Esto sí es muy turbio, quieras o no. O sea, y así es como, o sea, date cuenta, nos damos la idea de cómo es el ciclo de la infección con este hongo. Básicamente, desde que Parras, ¿por qué lo tiene Parras? O sea, ¿dónde se expone? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está la respuesta. Paracet al poner sus huevitos y el hongo al detectar que básicamente no le queda mucho tiempo a Paracet y dice yo tengo que prevalecer. Ley de vida. Entonces infecta a los huevitos y obviamente cuando nace el Parras, pues, ¿qué le espera? ¿Qué le espera a su compañero de vida? 2 por 1, ¿qué quieres? O sea, nunca está solo. Y es una historia, pero muy triste, la verdad. Y está en la primera generación. No nos tuvimos que ir hasta otra generación que, no. Desde el primer momento de la serie de los juegos se nos está presentando esta idea. Y la verdad es que sí está muy turbio. Y la verdad es muy triste la historia. Además de, por ejemplo, ¿quieres algo aún más turbio? En las leyendas de Arceus, en la Pokédex se nos menciona, a veces se encuentra en los bosques ejemplares inmóviles sin la seta del lomo. Esto corrobora la teoría de que es la enorme seta quien los domina. Parraset no tiene salvación. Parras tampoco, están condenados. Y la verdad es que es muy peculiar todo esto, porque de hecho no, yo no sé, o sea, la verificación científica de esto, pero en las culturas asiáticas está mucho la creencia de que el hongo Cordyceps se puede consumir a modo de, pues, cosas sanativas. Salud, ¿sabes? Yo no sé, yo no me atrevería, yo no lo recomendaría, pero en las culturas asiáticas eso se solía hacer y creo que todavía. Entonces, pues la verdad es lo peculiar y es lo interesante, cómo este hongo, a pesar de que en los insectos y en los animales puede tener un impacto muy negativo, en el ser humano tal parece que no. Y de hecho, si te das cuenta, en la primera entrada de la Pokédex, en Parras, se nos menciona, las setas se usan como elixir de vida, ahí haciendo alusión al uso positivo que le tienen, por ejemplo, a uno, pero en este caso pues es el elixir de vida, así que, o sea, está jugando con una idea rara, pero en el punto, se entiende a lo que yo me quiero referir. Y pues sí, ay, la verdad es que está muy triste todo esto, fascinante, pero trágica, ¿sabes? Entonces sí. Entonces, ¿quieres un 2 por 1? Yo te vengo con la respuesta. Si alguien te pregunta, ¿tú qué Pokémon quieres en tu equipo? Tú le vas a decir un Parras o un Parraset, porque te estás llevando un 2 por 1. ¿Y quién le dice un no, un 2 por 1? Nadie, nadie. Por más trágica que sea la historia, la verdad es que recuerda que cada vez que tú tengas en tu equipo un Parras o un Parraset o que tu rival lo tenga, básicamente está teniendo un Pokémon que va a ser controlado o está siendo controlado por un hongo. Y que genuinamente no es el Pokémon el que vas a estar viendo a veces. Sí. Y tú que solamente creas un Pokémon tipo bicho. Hay mejores cosas en la vida. Claramente, tipo bicho planta. 2 por 1. Y pues sí, si tienes algún otro Pokémon que quieres que analice y haga una historia o una teoría rara, así con mi imaginación bien turbia a veces, me lo puedes dejar en los comentarios, ya veré qué puedo hacer. Yo nada más tengo que decir que vamos a hablar sobre la rabia en otro de los episodios y vamos a hablar acerca de bacterias en otro de los episodios que ya también tengo planeados, entonces esténse atentos a eso. Y pues yo soy Andrea Dito y solamente quería hacer un Dito productivo que terminó haciendo videos muy raros, pero Dito. Muchas gracias por ver el video. Espero verlos en el próximo.